Supercrack Estrella presenta fallos en la realidad y te harán creer en la Matrix. Definir lo que significa la realidad puede ser objeto de múltiples interpretaciones y debates. Aquí nos gusta mantener un ambiente de diálogo y podemos decir que la realidad es la existencia verdadera de algo o alguien, lo que podemos percibir en nuestro entorno, y esto podríamos verlo con la recopilación de imágenes que presentamos a continuación, que de verdad podrían hacernos cuestionar si la realidad es algo de lo que podemos estar totalmente seguros. El abuelo con el cuerpo del revés está pasando un momento solemne simplemente mirando el flujo del agua y los árboles, su conexión torso-piernas es absolutamente perfecta. Ubicación: Angel Cree, Alaska, Estados Unidos. La expresión un fallo en la Matrix se ha convertido en una referencia común. Recientemente la escuchaba en Dark, la compleja serie alemana que lidia con mundos paralelos y líneas temporales alternas en un universo en el que los personajes acceden a retazos a la verdad oculta tras la repetición infinita de las mismas acciones, gracias a esos errores o fallos que revelan que algo anda mal en la fábrica de la realidad. Un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o de que de hecho estamos en una completamente diferente. De ahí que el documental A Glitch in the Matrix utilice la expresión para dedicar casi 2 horas a explorar la popular teoría de que vivimos en una simulación de computadora. El documental comienza diciendo, en la voz de Paul Gude, uno de los entrevistados que los créditos presenta como testigos presenciales, que la idea de la simulación de computadora acude al lenguaje con el que podemos hablar hoy, con las metáforas que la realidad tecnológica nos brinda, de modo que no se trata necesariamente de algo que pueda ser descrito físicamente por sus componentes, las computadoras, las conexiones, el lenguaje binario, las redes y los nodos, sino una metáfora que nos abre las puertas a una idea: que nuestra realidad es una simulación o proyección creada por alguien más, y es también una derivación lógica de otras metáforas básicas a las que recurrimos como humanos y a las que alude Eric Davies casi al cierre del documental. La vida como viaje o el despertar de un sueño, y pasar así de un mundo a otro. De modo que inicialmente, la idea de la simulación es la forma de expresar una corazonada fundamental que compartimos, que el mundo no es exactamente lo que parece, y hay mucho más en él de lo que puede descubrirse a primera vista. La teoría de que vivimos en una simulación es explorada en muchas dimensiones, una de ellas es la filosófica. El artículo de 2003 Are We Living in a Computer Simulation? Es analizado en el documental, en la voz de su autor, Nick Bostrom. Igualmente, se habla del impacto social de esta teoría. ¿Cómo es vivir en un mundo en el que en cierto punto la realidad virtual es indistinguible de la realidad real? La dimensión perceptual aporta, en A Glitch in the Matrix, algunos de los testimonios más impactantes. La sensación de vivir en una realidad simulada es accesible a través de experiencias en las que el cuerpo y sus aparentemente sólidas fronteras son disueltas, como la que cuenta Brother Lao Miswar, a través de la estimulación por la inmersión en un tanque de privación sensorial. El director contó luego, en una entrevista, que dejó varias experiencias relevantes fuera del documental, por ejemplo, las provocadas por el DMT, pero las que incluye ilustran el hecho de que diversas variantes de la experiencia sensorial apuntan a la disolución de la realidad física, y ello puede conducir en una posterior racionalización a la teoría de la simulación. Algo del carácter simulado de la realidad puede intuirse también a través de la realidad de los videojuegos, sin duda una de las fuentes experienciales y especulativas que sirven de base a la teoría de la simulación. Si nuestros juegos se asemejan cada vez más a la realidad, podríamos hipotetizar y dar por hecho que la realidad en la que creamos versiones computarizadas de escenarios para juegos, es a su vez la creación de alguien más. Se les conoce como fallas en la realidad a todas esas cosas que vemos y son muy poco comunes, dando la impresión de que se trata de errores cometidos por alguien que falló en la programación de los escenarios en los que nos encontramos u objetos que usamos. Pero novedosos estudios de la física cuántica, así como otros conocimientos milenarios tales como la cábala hebraica, entre otros, aseguran que todo lo que llamamos real, en verdad no lo es y que vivimos en una especie de simulación holográfica, que es mal interpretada por el cerebro, algo que intentó representar la película Animatrix. Sorprendentemente, muchas personas en el mundo han podido presenciar diversos y extraños casos de fallos en la realidad, sucesos insólitos, paranormales, inexplicables o de otra dimensión. Veamos algunos de ellos. Sueño o realidad.
Un hombre recibió la llamada de su madre, quien le informó que su tío había muerto. El sujeto se lo manifestó a sus compañeros de trabajo y unas semanas más tarde, su hermana le contó de un viaje que estaba haciendo ese tío y él le dijo que estaba muerto, pero en realidad eso nunca pasó. El hombre nunca supo si se trató de un sueño o si hubo un fallo grave en la percepción de las palabras de los demás. Déjà vu continuo. Un sujeto estadounidense manifestó que su realidad se había alterado durante más de 3 años, en los que cada domingo tenía el mismo déjà vu. Este fenómeno le sucedía siempre con el mismo evento que se repetía incesantemente. Hay quienes lo asocian con experiencias de vidas pasadas. Políglotas. Un hombre de habla inglesa aseguró que una noche estaba durmiendo al lado de su pareja. De repente, ambos despertaron y empezaron a tener una conversación fluida en francés. Hablaron durante largo rato y luego, se levantó para ir al baño, como si fuese normal. Cuando volvió le preguntó a su novia qué había sucedido y ella estaba perpleja, pues ninguno de los dos sabía francés. Sucedió en realidad, pero nunca supieron por qué. Objetos desaparecidos. Una mujer relató que en alguna ocasión en su niñez, vivió un suceso del que nunca tuvo una explicación lógica y que en ocasiones, supuso que se trataba de su imaginación, pero lo recuerda como algo muy real. En cierta oportunidad, se encontraba jugando con un muñeco y de repente, este desapareció, lo buscó desesperadamente y pidió ayuda a su familia, pero nunca lo encontraron. Mensaje de otra dimensión. Un hombre en Estados Unidos, alguna vez experimentó un evento sin precedentes. Llamó a un amigo, pero este no se encontraba en casa, por lo que decidió dejarle un mensaje en la contestadora. Fue muy breve y le dijo que lo llamara tan pronto regresara. Pasaron las horas y su amigo le devolvió la llamada. Le preguntó por la chica con la que estaba hablando, pues su contestadora recibió un largo mensaje en el que hablaba con una mujer sobre un viaje. El protagonista del relato quedó asombrado y tuvo que ir hasta donde su amigo a escuchar la grabación, para comprobar lo dicho. Efectivamente, había un mensaje de más de 1 minuto de duración e inexplicablemente, no lograba reconocer la voz de la misteriosa mujer, pues según él, estaba solo cuando realizó la llamada. Portal a otro mundo. Este evento le sucedió a un individuo, quien en una ocasión decidió tomar otro camino para ir hacia su trabajo. Siempre iba caminando, pues no le quedaba muy lejos de su casa. Tomó un camino por el que nunca había ido y en un lugar de su recorrido, sintió que la cabeza le había explotado. De repente, empezó a ver varias personas muy elegantes con trajes muy vistosos. Se sentía como flotando. Cuando una de esas personas se percató de su presencia, sintió un vacío y todo oscureció de repente. Cuando despertó, iba de camino a su trabajo por la misma ruta que siempre tomaba. En los últimos años, se han mostrado evidencias de que nuestra realidad está controlada como si fuera un videojuego. Estamos dando a conocer este texto al público porque es un tema que despierta mucho interés en los usuarios de Internet, que han quedado expuestos a vídeos de los cuales se ha basado esta teoría. Se habló por primera vez sobre esto en algunos vídeos dentro de la plataforma de YouTube donde los usuarios publican contenido multimedia a sus canales. Generalmente lo estudian científicos que se especializan en teorías similares. En cuanto a su definición, nos habla de que posiblemente nuestra realidad esté siendo controlada por alguien más. Un ejemplo básico de esto son los bugs en los videojuegos, los cuales pueden servir de comparación. Una falla en la realidad, también conocido como glitch en la Matrix, son acontecimientos o eventos de la vida diaria. ¿Alguna vez estabas haciendo algo rutinario y al momento siguiente te das cuenta de que, sin explicación, has cambiado de sitio y de realidad? Una falla o error en la Matrix es una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Más que un déjà vu, sus episodios que perturban la lógica de la realidad y para los que nadie tiene una realidad congruente. ¿Sería este abuelo de Alaska un doppelganger? Fusión de su doble en otra dimensión con él. Cierta ocasión, mi esposa y yo regresábamos a casa de una cena. Cuando abrí la puerta de la casa, la vi sentada en el escritorio trabajando frente a la computadora, en el sitio donde siempre está cuando llego a casa. Nada fuera de lo normal, excepto que esa vez ella iba detrás de mí. No supe qué decir y seguí con la rutina. Supuse que fue cosa mía. Cuando fuimos a dormir, le dije que la había visto en la computadora. Se puso seria y me dijo que cuando abrimos la puerta, también se vio trabajando en la computadora. Una falla o error en la Matrix es una experiencia que nos demuestra que existen errores en el mundo real o en algún lugar de nuestro cerebro. Más que un déjà vu, son episodios que perturban la lógica de la realidad y para los que nadie tiene una explicación congruente.
Algunos dicen que se trata de portales a otra dimensión, de errores en el código de nuestro mundo o de actos ilusorios promovidos por seres que nos controlan. Por mencionar algunas fallas se encuentran líneas de tiempos alternas. Son cortes en ciertas partes del tiempo, donde todo puede ser posible, donde algún evento pudo o no ser, realidades completamente alternas, pero paralelas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba,